Bendiciones, amados hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. La gracia de nuestro Padre Celestial esté con todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la fiesta de los primeros frutos, una de las 7 fiestas que están ordenadas por nuestro Padre Celestial a su pueblo. Vamos a ver cómo se relaciona esta fiesta o cómo se relacionaba con la resurrección de Yeshua el Mesías y cómo esa primera gavilla de cebada que se daba en la fiesta de los primeros frutos apuntaba a Yeshua, nuestro Mesías, y el resto de la cosecha apunta a nosotros los creyentes en Yeshua el Mesías. Vamos a ver a lo largo de toda la Escritura cómo se celebraba, cómo debemos de recordarla hoy en el Espíritu y cómo todo ello era una sombra profética de lo que ahora es o lo que fue la resurrección de nuestro Salvador Yeshua el Mesías y de nuestra esperanza bendita, la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos en cuerpos glorificados cuando Yeshua venga por segunda vez al encuentro nuestro de las nubes en el aire. Quédate con nosotros hasta el final de este video. Si aún no te has suscrito al canal, dale clic al botón suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo video y que no te pierdas en ninguno de nuestros contenidos. Comencemos viendo lo que dicen las Escrituras acerca de esta hermosa fiesta y cómo nosotros, aún en nuestra actualidad, podemos seguir recordándola porque es un mandamiento, recordándola en el Espíritu. Comencemos. La fiesta de los primeros frutos, en hebreo Omer Reshit, es una de las 7 fiestas que están ordenadas en la Escritura. Omer Reshit en particular está ordenada en Levítico capítulo 23, versos 10 al 11, al pueblo de nuestro Padre Celestial. Antes de la primera venida de Yeshua, en esta fiesta se entregaba en el templo la primera gavilla de cebada de la cosecha que estaba por iniciar. Esta gavilla de primicias apuntaba a Yeshua y su cumplimiento profético fue cuando Yeshua resucitó y ascendió a nuestro Padre Celestial como primicias, es decir, como el primero de los que han resucitado con cuerpo glorificado. La Escritura dice en Levítico 23:10: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. La entrega de este manojo de cebada se hacía el día siguiente al sábado semanal de la semana de la fiesta de los panes sin levadura. El sacerdote mecía la gavilla y la presentaba delante de Adonai como ofrenda, y luego el pueblo podía cegar el resto de la cosecha. El sentido espiritual de la fiesta está en la alegoría que la primera gavilla de cebada es Yeshua, y el resto de la cosecha somos nosotros los creyentes en Yeshua, nuestro Mesías. Levítico 23:11 dice: Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Adonai, para que seáis aceptos. El día siguiente del Shabbat la mecerá. La palabra sacerdote en hebreo es Cohen, que es el que oficia delante de Adonai y significa sacerdote. La fiesta bíblica de las primicias no es lo mismo que el domingo de resurrección romano católico, ya que la fiesta de las primicias apunta a la resurrección de Yeshua, nuestro Mesías, mientras que el domingo de resurrección romano católico, con la idolatría que han incluido, apunta a la adoración al falso dios romano Sol Invictus y a otras deidades babilónicas y grecorromanas. Puedes indagar en la historia para que puedas constatar esta información. La fiesta de las primicias no se celebra en el inicio del año nuevo romano, es decir, en el mes de enero, como lo hacen algunas iglesias protestantes solicitando los primeros frutos en efectivo o en dinero. Pues Adonai dejó bien clara la temporada en que se celebra esta fiesta y qué tipo de ofrenda se le entrega a nuestro Padre Celestial en dicha temporada. ¿Cómo se conecta espiritual, escritural y proféticamente la fiesta bíblica de las primicias con la resurrección de Yeshua el Mesías? El apóstol Pablo, conocido en hebreo como Rabino Shaul, que se sabía la Torá de memoria en el primer siglo después de Cristo, educado a los pies del estimado Rabino Gamaliel, nos da la respuesta en la primera carta a los Corintios. Primera de Corintios 15:20 dice: Mas ahora Yeshua ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. La palabra primicias en hebreo es Reshit, que significa primero, primicias, cabeza, comienzo, primer fruto, y es el letró en hebreo 72:25. Y que Yeshua es la primicia y nosotros el resto de la cosecha, Pablo también lo dice en Primera de Corintios. Dice la Escritura: Porque así como en Adán todos mueren, también en Yeshua todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Yeshua las primicias, es decir, Omer Reshit. Luego los que son de Yeshua en su venida, estos somos nosotros los creyentes. Luego el fin, cuando entregue el reino de Elohim, esto es después del milenio, cuando entregue el reino de Elohim y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. 1 Corintios 15 del 22 al 24. En parábola, Yeshua nos dice en Mateo 13:30 cómo será el resto de la siega de la cosecha. Mateo 13:30: Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega,
y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadle manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. La cizaña son las personas que no creen en el evangelio ni se van a arrepentir de sus pecados. El trigo somos nosotros los creyentes en Yeshua y la gente que está en el pacto de Abraham, Isaac y Jacob con nuestro Padre Celestial. Así que los segadores serán los ángeles que recogerán todo, y Yeshua mismo vendrá por nosotros al encuentro nuestro en las nubes en el aire. También la palabra Reshit la encontramos en Génesis 1:1. La escritura dice: en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Este versículo en hebreo se lee: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Y la palabra Reshit es lo que en español se traduce como principio. Así que, como hemos visto, Yeshua es esa ofrenda de gavilla de cebada que se daba al inicio de la cosecha. Yeshua estaba representado en esa ofrenda de gavilla de cebada. Esa ofrenda de gavilla de cebada apuntaba a Yeshua el Mesías y era un símbolo, una sombra profética de la resurrección de Yeshua el Mesías. El pueblo de Israel tomaba de lo mejor de los primeros frutos, de lo primero que brotaba de la cebada, llevaban la primera gavilla y la presentaban en el templo y la daban al sumo sacerdote. El sumo sacerdote tomaba la ofrenda, la gavilla de cebada, y la mecía y la presentaba delante de nuestro Padre Celestial como una ofrenda. En algunos escritos vas a encontrar que la ofrenda era una ofrenda mecida, que significa ofrenda tenufá en hebreo. Es una ofrenda de vaivén que se hace así. O en otros escritos vas a encontrar que hay ofrendas del tipo terumá, que es una ofrenda elevada, que se eleva a nuestro Padre Celestial. Esta ofrenda, la ofrenda de gavilla de cebada, era una ofrenda que se presentaba y se daba como lo primero de los frutos a nuestro Padre Celestial. Y magistralmente nuestro Padre Celestial había codificado en el Tanaj que esta ofrenda, esta gavilla de cebada, apuntaba a la resurrección de Yeshua el Mesías como el primero de los frutos, es decir, el primero de los que resucitaron en cuerpos glorificados. Y el resto de la cosecha somos nosotros, tú y yo, como creyentes en Yeshua el Mesías, que vamos a resucitar en cuerpos glorificados, o bien seremos transformados si estamos vivos, cuando Yeshua el Mesías aparezca por segunda vez en las nubes a nuestro encuentro en el aire. Y ese es el simbolismo profético, esa es la manera en la que en el espíritu esta fiesta apunta a la redención de nuestras almas y de nuestro espíritu. Y hoy en día debemos de seguirlo observando, porque es una fiesta que está ordenada en las Escrituras y debemos de observar el mandamiento en el espíritu, sabiendo que esa fiesta apuntaba a la resurrección de Yeshua el Mesías y también a la resurrección que se va a dar en el día postrero. Ese es el significado espiritual y profético de la fiesta de los primeros frutos. ¿Cómo conecta Yeshua su resurrección con la fiesta de las primicias y que Él mismo es la primicia para Adonai? Aquí tenemos una respuesta. El propio Yeshua lo decodifica en el Evangelio de Mateo y Juan, vinculando los 3 días y 3 noches que pasó el profeta Jonás en el gran pez con los 3 días y 3 noches que Él mismo, Yeshua, pasó en el corazón de la tierra, es decir, en el sepulcro. Y luego de resucitar, diciéndole a María Magdalena que no lo tocara, pues aún Yeshua no había subido, no se había presentado ante nuestro Padre Celestial en el templo celestial, porque Él es la primera gavilla de los que resucitaron, el primero de los que resucitaron. Mateo 12:40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y la frase 3 días y 3 noches en hebreo es Sheloshá Yamim u Sheloshá Leilot. Yeshua le dijo: María. Volviéndose ella le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Yeshua le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Elohim y a vuestro Elohim. Juan 20 del 16 al 17. Y aquí Yeshua está diciéndole a Miriam de Magdala que él debe de subir primero al templo celestial y presentarse como esa ofrenda de primicias de los primeros que resucitaron y luego volver para poder presentarse ante los discípulos. Yeshua cumplió con la señal del profeta Jonás, pues murió un miércoles y resucitó iniciando el primer día de la semana, es decir, terminando el Shabbat semanal y comenzando el día de la fiesta de las primicias. Su resurrección fue minutos u horas después de la puesta del sol de ese Shabbat semanal. Para cuando Miriam de Magdala o María Magdalena llegó en la madrugada al sepulcro de ese primer día de la semana, Yeshua ya tenía muchas horas de haber resucitado.
Y esto contrasta con toda la teología católica romana y cristiana, que dicen que Yeshua murió un viernes y resucitó un domingo, y en esa cuenta no dan 3 días y 3 noches. Yeshua murió un miércoles y resucitó un primer día de la semana, terminando Shabbat e iniciando el día, es decir, después de la caída del sol, como veremos a continuación, escrituralmente hablando. Bien, como acabamos de ver, Yeshua el Mesías cumplió con la fiesta de los primeros frutos. Proféticamente hablando, era una sombra de su resurrección y una sombra profética del resto de la cosecha, que se dará cuando Él venga a las nubes al encuentro nuestro. Ahora bien, Yeshua no murió un viernes, como dice el sistema religioso católico romano. Yeshua murió un miércoles, y ahí, desde el miércoles hasta que Él resucita, hay 3 días y 3 noches, como lo dice la Escritura. Así que nosotros podemos ver fácilmente, sumando y restando, que cuando dice el sistema religioso católico romano que murió un viernes y resucita un domingo, ahí no hay 3 días y 3 noches. Lucas 13:32 dice: Id y decid a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago sanidades hoy y mañana, y al tercer día soy consumado. Bien, como podemos ver, el Evangelio de Lucas en el capítulo 13, verso 32, nos dice que Yeshua mandó a decir a Herodes ese mensaje. Ahora bien, ¿qué día era cuando Yeshua dijo estas palabras? Era día de Shabbat. Si estudias diligentemente los 4 evangelios y ordenas cronológicamente los eventos, te vas a dar cuenta que era día de Shabbat. Era el día del 10 de Aviv, el día en el que entró Yeshua el Mesías, y era justo el día en el que se seleccionaba el corderito que se iba a sacrificar en Pesach, en Pascua, la tarde del 14 de Aviv. Ahora bien, ese día era Shabbat. Yeshua dice al que le envió el mensaje a Herodes, dice: y decía aquella zorra que hoy y mañana echo fuera demonios y hago sanidades. Hoy es el día sábado y mañana es el día domingo. Y luego dice: y al tercer día soy consumado. 3 días después del domingo es lunes, martes y miércoles. Y ahí está. Él dio su vida en precio de rescate por nosotros un miércoles. Y así sí encaja la señal del profeta Jonás 3 días y 3 noches después, cuando él resucita y cumple la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de Omer Reshit. Porque el día miércoles por la tarde él muere. Y así, toda la noche de ese día miércoles y todo el día jueves, toda la noche del día jueves y todo el día viernes, toda la noche del día viernes y todo el día sábado, Él pasó en el sepulcro. Y a final del día sábado, algunos debaten si fue terminando el Shabbat o iniciando el primer día de la fiesta de los primeros frutos, sea como sea, Él resucitó justo 3 días y 3 noches después, cumpliendo la fiesta de los primeros frutos, siendo la primera gavilla de cebada presentada delante de nuestro Padre Celestial, y siendo el primero de los que resucitaron en cuerpo glorificado. Por eso Pablo dice en la carta a los Colosenses, Él es el primogénito de los muertos, es decir, el primero en que resucitó en cuerpo glorificado. Y luego tú y yo, el resto de la cosecha, vamos a resucitar en cuerpo glorificado o seremos transformados cuando Él venga al encuentro de nuestras nubes en el aire. Si este video te ha gustado, dale like y compártelo en tus redes sociales. Y déjanos tu opinión en la caja de comentarios qué opinas sobre ese tema. Y si conoces otro versículo que hable sobre la fiesta de los primeros frutos y la resurrección de Yeshua el Mesías, y apóyanos suscribiéndote al canal, puesto que somos obreros de la mies de nuestro Padre Celestial. La gracia de nuestro Padre Celestial esté con todos ustedes. Amén.